de hoy vamos a hablar de un tema que está afectando a muchas personas, al igual que lo hicimos la semana pasada, donde tocamos el tema del dengue. Vamos a tener ahí un poco de disculpas porque estábamos un poco oscuras, pero ya se nos iluminó. Entonces, les decía que vamos a hablar de un tema que está afectando a muchas personas, al igual que lo hicimos la semana pasada, donde hablábamos del dengue, que está afectando a muchas personas. Hoy traemos uno de los síntomas por los cuales muchos pacientes están asistiendo a consultas a diferentes clínicas, centros de salud u hospitales. Vamos a hablar de un tema que afecta tanto a niños como a adultos, a hombres y a mujeres. No hay excepción de personas, de sexo, ni de raza, credo o posición económica. Puede afectar a cualquier persona. Entonces, para comenzar, vamos a poner ahí en la pantalla la primera imagen para introducir el tema. El día de hoy vamos a hablar de la tos. Con esto de la tos, quiero decirles que en medicina tenemos síntomas, signos. Síntomas es lo que usted siente. Los signos es lo que el médico revisa cuando examina. Y tenemos las enfermedades o los problemas que causan los síntomas. Entonces, un síntoma es algo que a usted le afecta o que le molesta, pero no es un diagnóstico de una enfermedad. El diagnóstico de la enfermedad, o sea, el problema que lo produce, lo hace el médico. Entonces, la tos es un síntoma, es algo que usted siente, por lo cual va a ir a consulta al médico. Entonces, hoy hablaremos qué es la tos, por qué se produce, qué debemos de hacer y algunos consejos para cuando usted tenga tos. Como les mencionaba al inicio, actualmente hay muchas personas, tantos niños y adultos, con tos, gripe y tos, y también dengue. Del dengue hablamos la semana pasada. Hoy vamos a hablar de una forma general de lo que es la tos. Pongamos la segunda imagen para ir avanzando en el tema. Hoy hablamos de la tos, ese es el tema que vamos a tocar en esta noche. Ponga mucha atención si nos está viendo por Canal 12 o a través de la radio Estéreo Ensueño 106.5 FM y aquellos que nos ven o que reproducen el programa por el Facebook en vivo. Entonces, de forma general, vamos a mencionar que un poco de los pulmones, el tórax y la respiración, porque tiene que ver con esto, la tos, con el sistema respiratorio. La respiración es uno de los reflejos fundamentales que tenemos. Necesitamos respirar para poder oxigenar los pulmones y luego la sangre. Entonces, la respiración es uno de los reflejos fundamentales que tenemos en nuestro organismo. Al inhalar, llevamos oxígeno a los pulmones y a la sangre. Y al exhalar, inhalar es cuando introducimos oxígeno y exhalar es cuando lo expulsamos. Al exhalar estaremos extrayendo de los pulmones el aire con dióxido de carbono, producto de desecho de la actividad corporal. Entonces la respiración tiene esas funciones de inhalar el oxígeno para mantener los tejidos vivos, oxigenados y de expeler los desechos de este gas que es el dióxido de carbono. Eso es lo que tiene que ver con la respiración, así de una forma general. Y ahí están las diferentes estructuras que componen la vía respiratoria, tanto superior como inferior, desde la nariz, la laringe, la tráquea, los pulmones, todos son parte del sistema respiratorio y en cualquier parte de ella se puede originar la tos. Pongamos la siguiente. En la siguiente imagen, ¿qué es la tos? ¿Qué es la tos? La tos, ya hablamos, es un reflejo y es provocado en ocasiones de forma voluntaria, cuya principal finalidad es expulsar secreciones u otro material extraño, tanto de las vías aéreas respiratorias altas o bajas. Entonces la tos es un reflejo, o sea, cuando usted tiene tos es que su cuerpo le está avisando que un problema tiene, es un reflejo. Ese reflejo se provoca en ocasiones de forma voluntaria y la principal finalidad de la tos es que usted expulse secreciones u otro material
extraño de las vías aéreas. Entonces la tos es algo que nos sirve como defensa para expulsar secreciones u otro material. Esa es la tos, un reflejo. Pongamos la siguiente. Ahí la tos, ya mencionábamos que es un reflejo natural, al igual que la respiración. Y es un mecanismo de protección contra irritantes. Cuando inhalamos polvo nos da tos. Cuando inhalamos otras sustancias contaminantes nos da tos. A eso le llaman irritantes. Más adelante vamos a hablar de ellos. Entonces la tos, que es un reflejo y es un mecanismo de protección contra irritantes. También la tos es un mecanismo de limpieza de los conductos de la vía respiratoria. Y la tos nos ayuda a mantener limpia y despejada las vías respiratorias. O sea que la tos es algo que nos presenta el cuerpo cuando estamos ante diferentes situaciones que ya hemos ido mencionando. Pero más adelante las vamos a recapitular cuáles son los fenómenos o situaciones que nos hacen que nos dé tos. Solo vamos a volver a mencionar que la tos es un reflejo, que es un mecanismo de protección contra irritantes que sirve de limpieza de las vías respiratorias y las mantiene las vías respiratorias limpias y despejadas. Se imagine que tuviéramos toda esa acumulación de flema y no tuviéramos tos, ¿cómo vamos a sacar esa expectoración, esa mucosidad? Se acumularía. Entonces todo tiene un sentido en la medicina, siempre les menciono. Entonces la tos nos sirve de defensa, de mecanismo de limpieza y mantener despejadas las vías respiratorias. Para eso nos sirve la tos. Pongamos la siguiente. Entonces, ¿qué produce la tos? Te va a preguntar, ¿qué produce la tos? También hay que aclarar que ya mencionamos que la tos es un reflejo del cuerpo que sirve de mantener limpia la vía aérea, expulsar las secreciones y protegernos de los irritantes. Pero llega un momento en que la tos se vuelve molesta o se hace ya patológica. Patológica es que en vez de ayudarle, le va a ocasionar algún problema. Pero la tos la vamos a presentar cuando tengamos algo en nuestro cuerpo y él lo quiere eliminar, ya sea una secreción, un cuerpo extraño o un irritante. Entonces, ¿qué produce la tos? Con frecuencia es un síntoma de infecciones, sobre todo virales de las vías respiratorias. Entonces yo siempre le digo a los pacientes, a veces el paciente se interesa porque uno le dé un medicamento para la tos, o van a la farmacia y dicen, véndame un jarabe para la tos. Pero, escuche lo que dice ahí, con frecuencia y en la gran mayoría, la tos es un síntoma de infecciones, sobre todo virales, de las vías respiratorias, ya sea la nariz, los senos paranasales, o los bronquios, los pulmones, etcétera. También la tos puede ser resultado de irritación de los centros de la tos que hay en el cuerpo. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que cuando usted tiene tos, como les mencionaba, es que su cuerpo le está avisando que una infección, un irritante u otra situación le está provocando esa tos. Entonces, al ir al médico, lo que nosotros tratamos de identificar es la causa de esa tos para darle un tratamiento. Ejemplo, si usted tiene una infección y solo toma un jarabe para la tos, por muchos jarabes, ya puede ser el más caro, el más bueno, pero si no se controla o no se trata la infección, la tos no va a desaparecer. Entonces la tos es un síntoma y es un reflejo normal del cuerpo ante una situación que lo está amenazando, ya sea un irritante o una infección. Así como la fiebre, nos da fiebre porque tenemos alguna infección en nuestro cuerpo. Entonces casi siempre la tos es un síntoma de una infección. Hay que tener cuidado en eso, porque muchas personas por estarse automedicando o buscando pastillas o jarabes para la tos se complican con bronquitis o con neumonía, igual que los niños.
Estamos hablando de la tos en forma general, tanto en niños como en adultos. Entonces, importante es que sepa que la tos, en la gran mayoría, es producto de una infección respiratoria. Pongamos la siguiente. Luego, la tos, de acuerdo a la duración, tiene varias categorías. Puede ser aguda, subaguda o crónica. ¿Cuándo una tos es aguda? Cuando dura menos de 3 semanas. Si usted tiene una tos de 5 días, una semana o menos de 3 semanas, es una tos aguda. Ahora, cuando una tos tiene entre 3 a 8 semanas, es una tos subaguda. Y cuando la tos ya dura más de 8 semanas, es una tos crónica. Entonces, es importante tener en cuenta esto, porque si usted deja una tos por más de 3 semanas u 8 semanas, se vuelve crónica. Y cuando las cosas o las enfermedades, los síntomas en medicina se vuelven crónicos, es cuando son más difíciles de controlar. Entonces, una tos aguda es más fácil controlarla que una tos crónica. Y una tos aguda es aquella que tiene menos de 3 semanas. Una subaguda es la que tiene entre 3 a 8 semanas. Y una tos crónica es aquella que tiene más de 8 semanas. Es bien importante. Por eso es que nosotros siempre a los pacientes le preguntamos cuánto tiempo tiene de tener X o Y síntoma. En este caso la tos. Siempre pregunto cuántos días tiene o cuántas semanas tiene. Si nos dice que tiene menos de 3 semanas, entonces vamos a decir que es una tos aguda. Si esa tos tiene entre 3 a 8 semanas, es una tos subaguda. Y si esa tos tiene más de 8 semanas, o sea, 2 meses o más, es una tos crónica. Entonces hay que evitar que la tos se vuelva crónica, porque cuando se hace crónica es más difícil de controlar. Pongamos la siguiente. Luego vamos a hablar de la epidemiología de la tos. Escuche o vea lo que dice ahí, bien interesante. La tos es el 5º motivo de consulta más frecuente en atención primaria. La primera causa de consulta es el dolor. Ya hemos hablado de diferentes tipos de dolores, pero en general una de las principales consultas es el dolor. Luego está las fiebres y la tos ocupa el 5º motivo de consulta. O sea, entre los síntomas por los cuales la gente más consulta, el 5º lugar lo ocupa la tos. De ahí que es un síntoma bien frecuente y molesto. Y la tos representa aproximadamente 30 millones de consultas cada año en los Estados Unidos. Siempre aquí les doy estadística de Estados Unidos porque les menciono, es un lugar en donde sí las enfermedades se estudian y se logran hacer las estadísticas mejor que en nuestros países. Entonces, en Estados Unidos, más o menos 30 millones de consultas se dan cada año solo por tos, escucha bien. Y en nuestros países también es muy frecuente la tos. En un momento dado, aproximadamente el 18% de las personas tienen una tos. ¿Quién no ha tenido una tos en su vida? Todos, la mayoría. Entonces, en un momento dado, el 18% vamos a tener una tos en algún momento de nuestra vida. Entonces, de ahí que es un síntoma muy frecuente, la tos, de lo que estamos hablando en esta noche. Pongamos la siguiente. Ahora la tos, otra estadística nos dice que el 23% de las personas sanas y no fumadoras tienen tos cuando se levantan por las mañanas. O sea, hay un buen número de personas que son sanas y no fuman, que anda alrededor del 23% que tienen síntomas de tos por la mañana. Y hay un 13% de las personas mayores que van a tener tos crónica. Además, el resfriado común, o sea, la gripe, es el causal del 75% de los casos de tos. Mire qué porcentaje de estadísticas tan importante. En las mañanas, un 23% de los pacientes se quejan de que tienen tos por las mañanas. El 13% van a tener una tos crónica y el 75% de los casos de tos se deben a resfriado común, o sea,
a una gripe. La gripe es una infección viral. Por eso le mencionaba que la mayoría de los casos de tos son secundarias a una infección de la vía respiratoria. Pongamos la siguiente. Ahora, la tos consta de 3 fases. La fase inicial, como su palabra lo dice, es cuando comienza. Luego viene la fase comprensiva y por último la fase expulsiva. La fase expulsiva es cuando ya empezamos a expulsar flemas. Entonces la tos consta de esas 3 fases: la fase inicial, la fase comprensiva y la fase expulsiva. Pongamos la siguiente. Estamos hablando, para aquellos que recién nos sintonizan, de la tos. Ese es el tema de esta noche, porque hemos visto en las consultas muchos pacientes llegando por tos, gripe, fiebre, etcétera. Entonces hay muchas enfermedades respiratorias actualmente y hay también dengue. Entonces hoy nos enfocamos en la tos. La tos es un síntoma, no es una enfermedad. Es algo que usted va a sentir y que lo va a hacer llevar a consulta donde el médico cuando es muy molesta, cuando ya han pasado varios días y usted persiste con tos a pesar de algunos medicamentos o automedicación que usted se ha hecho. Entonces la tos es un síntoma, es un reflejo, es un mecanismo de defensa que nos está avisando que hay un problema. Y quien debe investigar cuando se llega a consulta la causa de la tos es el médico. Para eso le hace un examen, le hace unas preguntas para detectar la causa de la tos y de acuerdo a ello darle un tratamiento. Entonces la tos tiene algunos estímulos desencadenantes que les estaba mencionando anteriormente. Ahora, ¿cuáles son esos estímulos que pueden desencadenar la tos? Hay unos de tipo inflamatorios, otros mecánicos, hay otros de tipo térmicos. Ya vamos a mencionar algunos ejemplos de ellos. Lo importante es que usted sepa que hay diferentes estímulos. Cuando hablamos de estímulos son cosas externas que llegan hacia nuestro cuerpo que nos pueden desencadenar la tos. Uno de ellos es uno de tipo inflamatorio, el otro es mecánico y el otro es térmico. Entonces con esos dibujos ahí usted se puede hacer una idea cuáles son los inflamatorios, los mecánicos y los térmicos. Siempre les digo que las imágenes hablan más que 1000 palabras. Pongamos la siguiente. En la siguiente vamos a hablar de otros estímulos desencadenantes de tos. Estamos con el químico y el psicógeno. Entonces, esos estímulos, tanto químicos, térmicos, inflamatorios, químicos o psicógenos, pueden desencadenar tos en algún momento. Pongamos la siguiente. Y ahí se mencionan los estímulos que producen la tos, lo que les he mencionado anteriormente. Entonces, en los estímulos inflamatorios, ahí se inicia por edema, o sea, una inflamación, y por hiperemia, una congestión color roja en las mucosas respiratorias, como ocurre en la bronquitis, en la amigdalitis, en la rinitis, en la gripe, en infecciones bacterianas o virales. Entonces, cuando hay una infección bacteriana o viral, hay una inflamación. Entonces, un estímulo que produce la tos es cuando hay inflamación de alguna parte de la vía aérea. Generalmente las inflamaciones en la vía aérea, por eso todas estas enfermedades respiratorias o la mayoría terminan en itis. Cuando en medicina usted escucha la palabra itis, es que es una inflamación. Por ejemplo, otitis, una inflamación del oído. Amigdalitis, una inflamación de las amígdalas. Entonces esa es una reacción inflamatoria producto de una infección. Es un estímulo que produce tos. Ahora hablamos de los estímulos mecánicos. El estímulo mecánico se produce por la inhalación de partículas como el polvo, cuerpos extraños o situaciones que se asocian a un descenso en la elasticidad pulmonar. Entonces, el otro estímulo que puede producir tos son los mecánicos. Ahí es porque inhalamos sustancias o partículas que están en el ambiente o en el polvo.
o lo que ocurrió cuando teníamos mucha contaminación de humo, y vamos a hablar más adelante. Ahí hay ya estímulos químicos por la inhalación de gases. Eso ocurrió cuando teníamos las quemas y mucho humo, entonces había un estímulo químico que producía tos en muchas personas. Actualmente lo que está produciendo tos en las personas son los procesos infecciosos, sobre todo virales. Entonces el otro estímulo era el químico, por la inhalación de gases irritantes como el humo, el tabaco o los vapores químicos. Y otro estímulo que puede llegar a producir tos son los térmicos, por inhalación de aire caliente o frío. Mire qué interesante esta situación, que hay pacientes que nos dicen, yo creo que la tos es alérgica, porque fíjate que yo cuando voy en el carro y llevo el aire y cuando salgo del carro me empieza a dar tos. Es por esa inhalación, intercambio de aire caliente o aire muy frío. Si está dentro del carro con el aire o en su casa con el ventilador o el aire acondicionado, luego sale a la calle, hay un desfase de inhalación entre aire caliente o aire muy frío. Entonces un estímulo térmico, eso le puede desencadenar tos. Entonces son estímulos que pueden desencadenar tos, los inflamatorios, los mecánicos, los químicos o los térmicos. Hay que tener en cuenta esos factores también. Pongamos la siguiente. Ahora, causas de la tos. Ya con estos estímulos hemos estado mencionando muchos. Entonces, las causas más comunes de la tos son las infecciones respiratorias. Ahí volvemos a recapitular, o sea, téngalo muy en cuenta. Las causas más comunes de la tos son las infecciones respiratorias. Luego vienen las alergias, luego los irritantes ambientales que hemos hablado y las enfermedades respiratorias crónicas. Esas son las principales causas de tos. Vamos a recapitular. Las primeras son las infecciones respiratorias, las segundas son las alergias, tercero los irritantes ambientales y por último las enfermedades respiratorias crónicas. ¿Cuáles son? El asma es una enfermedad respiratoria crónica, el EPOC o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o neumopatía obstructiva crónica, la bronquitis crónica. Entonces, esas son las principales causas de la tos. Vuelvo a recapitular, para que las tenga presentes. Las causas de la tos más comunes son las infecciones respiratorias, las alergias, los irritantes ambientales y las enfermedades respiratorias crónicas. Entonces, cuando usted va a consulta al médico, lo que va a determinar es cuál de esas es la causa de su tos y de acuerdo a esa causa ponerle un tratamiento. Es importante eso, no se automedique. Si puede, vaya donde un médico para que lo examine, lo revise y él establezca la causa de la tos y así darle un tratamiento. La tos como tal, con un simple jarabe solo para la tos, no se le va a controlar porque estamos hablando que la mayoría de la tos es por procesos infecciosos y por procesos alérgicos, ambientales o enfermedades crónicas. Pongamos la siguiente. Tipos de tos y sus causas. Entonces, de acuerdo al carácter, la tos puede ser seca, húmeda o productiva. Entonces, ¿cuándo es una tos seca? Su palabra lo dice. Es aquella que no viene acompañada de mucosidad o de flema, como usted comúnmente lo menciona cuando va al médico. De tos, de acuerdo al carácter, la tos puede ser seca, húmeda y húmeda productiva. Seca es cuando no va acompañada de mucosidad, es decir, no hay secreción en las vías respiratorias. Es la tos típica de los fumadores. Entonces, usted que le gusta fumar, así se le llama esa tos que usted tiene siempre, se llama tos del fumador. El cigarro tiene sustancias que irritan las vías respiratorias y por eso el paciente que fuma tiene una tos persistente y generalmente se caracteriza por eso, porque es una tos seca. Luego viene la tos húmeda y la tos húmeda es aquella que sí viene acompañada de mucosidad. Y por último está la tos húmeda productiva, donde las secreciones se expulsan hacia el exterior en forma de expectoración. Y esta es muy típica en pacientes con bronquitis o con infecciones bacterianas.
Entonces la tos puede ser seca, húmeda o productiva. Entonces siempre uno le pregunta al paciente, ¿y esa tos que usted tiene es con flema, sin flema, es seca? Porque eso nos orienta a establecer un diagnóstico. Entonces, aparte de preguntarle cuánto tiempo tiene de tener la tos, también se le pregunta si es seca, si es con flema, si es productiva o no. Son datos importantes porque nos van a orientar a nosotros los médicos a saber por qué tiene tos. Pongamos la siguiente. La expectoración. La expectoración es la eliminación por medio de la tos de todo material contenido en el interior del aparato respiratorio. Entonces, cuando usted expulsa flema o algo al tener tos, esa es la expectoración. Y siempre es un contenido que viene del interior del aparato respiratorio. El individuo normal no expectora, a pesar de una producción diaria de secreciones en el árbol traqueobronquial que anda alrededor de 100 a 150 ml. O sea, todos normalmente producimos secreción en la vía respiratoria, producto de, ya hablábamos, para mantener húmeda la vía aérea que no esté seca y para protegernos también normalmente de gérmenes. Pero cuando ya hay una enfermedad es cuando se produce una tos con expectoración. La secreción bronquial está constituida por mucho moco, agua y pequeñas cantidades de proteínas y otras células. Entonces, cuando usted expectora es porque hay mucho material dentro del aparato respiratorio, más de lo normal. Ahí vemos una persona que está expectorando un esputo, le llamamos nosotros, sanguinolento. Hay personas que pueden tirar flema con sangre, entonces hay que tener cuidado. Pongamos la siguiente. Luego, en la siguiente, los tipos de tos. Ya hablábamos anteriormente de la tos seca. Es una tos que no es productiva y que la persona dice que siente como cosquilleo en la garganta o como que le irrita. Entonces la tos seca no está asociada con la producción excesiva de flemas y las vías respiratorias no están congestionadas y frecuentemente hay una sensación de cosquilleo en la garganta. Una tos seca puede desarrollarse en una tos con flema conforme a la enfermedad vaya progresando. Entonces, si usted empieza con una tos seca y se descuida y va avanzando y no se la trata adecuadamente, esa tos seca se puede convertir en una tos con flema, que ya cuando hay flema hablamos de que hay algún problema en la vía respiratoria, sobre todo infecciones. La tos seca tiene muchas causas. Puede ser por alergias, por irritantes químicos y factores ambientales, incluyendo el humo del cigarro, el polvo o el aire. Bien importante, hemos mencionado lo del cigarro. A veces tenemos pacientes, niños o adultos mayores con tos frecuentemente. Siempre nosotros a los pacientes adultos siempre preguntamos si es fumador o no, porque el fumador va a tener una tos seca permanente. Entonces a veces hay personas que se molestan, pero lo hacemos no porque me interesa conocer si tiene algún mal hábito o vicio, sino porque el cigarrillo, el humo, como se ve ahí, le puede producir una tos seca. Pero no solo se la va a producir al que fuma, sino que también a los que están ahí en su alrededor. Entonces, si usted es una persona fumadora y no puede controlar el tabaquismo, hágalo fuera de su casa. A veces hay niños asmáticos, hay personas con bronquitis crónica, hay personas con EPOC, o sea, enfermedades crónicas, respiratorias, pero hay alguna que otra persona que fuma. Entonces, si usted lo hace y no se puede controlar, hágalo fuera, porque ese humo va a irritar y va a hacer que se empeoren los casos de tos. Es importante eso, mencionarlo como consejo. Si hay alguien que fuma dentro de la casa, no lo haga dentro de ellas, busque el patio o fuera de ella para que ese humo no le vaya a afectar a las personas
sanas o que ya tienen una tos. Entonces, la tos seca tiene muchas causas. Puede ser alergias, químicos, factores ambientales o el humo del cigarrillo, polvo o el aire con los contaminantes. Esa es la tos seca. Pongamos la siguiente. Luego, la tos con flema o productiva, también conocida como tos húmeda, es una tos con flema y es la manera en la que el cuerpo remueve las cantidades excesivas de flema, también conocida como esputo o moco. Entonces, cuando su aparato respiratorio, por X o Y razón, está produciendo demasiada flema en su interior, el cuerpo trata de removerlas, expulsándolas a través de la tos. Y en una persona sana la flema es generalmente blanca. Por eso siempre le preguntamos también al paciente qué color es la flema, el esputo, qué color es, porque una flema de una persona sana es blanca o transparente como un gel líquido, pero si ya esa flema tiene otros colores, entonces ya nos hace pensar que puede haber una infección u otro problema. Entonces, el aparato respiratorio a través de la flema atrapa las bacterias y partículas que uno inhala para que puedan ser expulsadas por los cilios, son unas células que hay en la vía respiratoria, y esa flema va a transportar lo que ha encapsulado, ya sean virus, bacterias, gérmenes o cuerpos extraños que pueda tener usted en la vía respiratoria. Entonces, hay que tener presente o cuidado cuando usted tenga una tos con flema húmeda o productiva. Fijarse qué color es lo que está expulsando. Si hay infección, el esputo, el color de la flema va a ser diferente al de una persona sana. O incluso en algunas veces le mencionaba que la flema va acompañada con gotitas o con tiritas de sangre. Entonces, siempre el médico le hace todas estas preguntas porque es importante para el diagnóstico. Entonces, la tos con flema. Pongamos la siguiente. Ahí tenemos otros tipos de tos, que es la tos irritativa, la tos otra que se llama apagada, la tos quintosa, que esa tos quintosa la veíamos anteriormente en pacientes con tosferina. También tenemos la tos coqueluchoide, la tos perruna. Hay una tos, hay pacientes que a veces se ríen, pero siempre les pregunto yo, ¿y la tos que tiene es como la tos de perro? Y así se llama, tos perruna en términos médicos, porque los perros tienen una tos bien fuerte. Entonces, si usted tiene un tipo de tos así, perruna, que es el nombre correcto también, es patognomónico de un diagnóstico. Entonces, siempre preguntamos, no es como tos de perro que tiene. Es una pregunta que no debe molestarle a usted, sino que de ahí viene tos perruna, se llama. Hay otra tos afónica en donde su voz cambia de tonalidad. Hay tos emetizante. Hay tos cianotizante también que puede poner al niño o a la persona moradita. Entonces son otros tipos de tos. Entonces siempre el médico le va a preguntar cómo es la tos, si es muy fuerte, si se pone disfónica o afónica, si se pone morada al toser o si es tos como perro o perruna. Esto se da en problemas se llama CRUP, laringotráqueo-bronquitis, se llama cuando alguien tiene una tos así como perruna o de perro. Entonces es un término médico, así está catalogado, tos perruna, porque es similar a la tos que le da a los perros. De otros tipos de tos es la tos irritativa, tos apagada, tos quintosa, tos coqueluchoide, que es le mencionaba algunas enfermedades que teníamos en el pasado, la tos ronca o perruna, la tos afónica, tos bitonal, tos emetizante. Son otros tipos de tos. Pongamos la siguiente. En la siguiente, algunas curiosidades de la tos. Una es que la tos viaja más rápido que una pelota de béisbol. O sea, golpea la tos, puede viajar a 160 kilómetros por hora.
Es una curiosidad de la tos. ¿Qué queremos decir con eso? Que cuando usted tiene una tos y lo hace enfrente de un grupo de personas o de una persona, los microorganismos, las partículas que va a expeler van a esa velocidad, imagínense, tan rápido como una pelota de béisbol. Otra curiosidad de la tos es que tiene una distancia de 1 metro o hasta 4 metros entre una persona y otra de poder contagiar a los demás. Por eso cuando había COVID se hacían separaciones más o menos de esta distancia, porque si usted está a 1 metro o hasta 4 metros tosiendo, los gérmenes pueden viajar a esa distancia por medio de la tos, en las gotitas que lleva el aire. Entonces, por eso en el COVID se hacían esas separaciones, porque los gérmenes, hasta que usted expele al toser, van en las gotitas, a veces no la vemos, pero sí pueden viajar a esa distancia. Otra curiosidad de la tos es que hay mayor predisposición, se ha visto en las mujeres que en los varones, a tener tos crónica. Y otra curiosidad de la tos es que el parénquima pulmonar no tenemos receptores de tos y por eso se forman las cavernas. Los receptores están más arriba. Esas son algunas curiosidades de la tos para que usted las conozca. Pongamos la siguiente. El tratamiento, siempre les menciono aquí que yo no profundizo mucho, porque el tratamiento quien lo va a indicar es el médico. Porque si yo le digo acá, tome esto, ya la gente lo va a agarrar y cree que así es. No todas las toses son iguales, no todas las tos tienen la misma causa, no todos los tratamientos funcionan igual en las personas. Entonces, por eso el médico es el que debe hacer indicar el tratamiento. Pero vamos a poner de forma general algunos parámetros del tratamiento de la tos. Pongamos la siguiente. La tos, el tratamiento solo se justifica cuando su alivio sintomático mediante terapia, o sea, medicamentos, si va a tener un alivio de cuando la tos no productiva va a impedir el descanso del paciente o ponga en peligro su salud. O sea, la tos de un inicio, como dicen, de prima a prima, no se trata de un solo. Entonces se trata cuando la tos impide el descanso del paciente o cuando pone en peligro su salud. De hecho, desde que usted llega a consulta con tos al médico es porque ya la tos le está molestando y le está afectando. Entonces ahí es cuando debe tratarse. Pongamos la siguiente. Y la mejor manera de tratar la tos es tratar el trastorno subyacente. Vamos a recapitular eso. O sea, el médico, al hacerle las preguntas, al examinarlo, al tener la historia clínica, detecta la causa de la tos y de acuerdo a la causa le va a dar un tratamiento. Entonces, lo importante es identificar el trastorno subyacente, o sea, la causa que le está produciendo la tos. Un ejemplo, si usted tiene una infección y solo toma medicina para la tos, no se le va a quitar nunca la tos si no se identifica la infección y no se trata. Entonces, les decía, no todas las toses tienen la misma causa y no toda la tos tienen el mismo tratamiento. Entonces, a veces tenemos que usar antibióticos cuando descubrimos que hay una infección. Y a veces se pueden utilizar unos medicamentos que se llaman esteroides cuando hay asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces la tos desempeña un papel importante en la limpieza de las vías respiratorias y en la eliminación de las flemas. Por eso no debe suprimirse de primas a primas, porque recuerde que la tos es un mecanismo de reflejo. Entonces lo vamos a controlar, a tratar cuando haya una causa identificable. Y no hay pacientes que a veces quieren que le controlemos la tos al nomás tomarse un medicamento, y no, la tos es un mecanismo de defensa y no debe suprimirse abruptamente. Entonces hay que, sobre todo en niños,
hay que dejar eso como consejo, porque los niños no expectoran, te lo usan como un mecanismo de defensa, al igual que en los adultos. Entonces hay que tener cuidado con automedicarse cuando usted tiene tos, porque siempre la tos, le mencionaba, es un aviso, es algo que la está produciendo, y al identificar esa causa es cuando se le da un tratamiento. Pongamos la siguiente. Entonces, lo mejor que usted puede hacer, pongamos la siguiente para ir terminando, creo que tenemos ahí. Lo mejor que usted puede hacer cuando tenga tos, ¿qué es? Consejos. 1, hidrátese correctamente, o sea, toma bastante líquidos. En caso contrario, pues el tratamiento no va a funcionar. Cuando usted ingiere mucho líquido y tiene tos, lo que hace es que las flemas se hacen menos espesas y más fácil de expulsarla, porque a veces son muy espesas y se quedan pegadas en cierta parte de la vía respiratoria. Entonces, cuando usted tenga tos, hidrátese bastante, tome bastante líquido, y lo mejor es el agua. La cantidad debe ser, ya le he mencionado, de 1,5 a 2 litros de un adulto normal, de peso normal. Entonces, cuando usted tenga tos, tome bastante agua, hidrátese, que le va a ayudar. Es un consejo. Otro consejo es, cuando la tos, el tratamiento de la tos improductiva, o sea, que no lleva flemas, son eficaces algunos antitusivos que van a controlar el centro de la tos. No actuar inicialmente sobre la tos productiva, los que le mencionaba anteriormente, mientras los esputos sean fluidos y transparentes. Entonces, cuando alguien tiene tos, lo primerito que hace es ir a buscar un jarabe para la tos. Entonces, espere que el cuerpo actúe, porque la tos es un mecanismo de reflejo, pero si esa tos ya va acompañada de fiebre, de mucha expectoración, es húmeda, tiene flema, ahí es momento de buscar atención. Otro consejo es, si usted tiene una tos que no mejora en 5 días, debe de acudir al médico. ¿Por qué? Porque la tos se puede volver subaguda o crónica, y en esas etapas son más difíciles de controlar. Entonces, si usted tiene una tos común y corriente y ya le tiene o le ha pasado 5 días, ya es momento de buscar atención médica. No se siga automedicando o no espere que ella sola se le vaya a quitar. Entonces, son algunos consejos para el manejo de la tos que usted debe tomar en cuenta en su casa. Y siempre les menciono que ante cualquier síntoma, por muy sencillo o insignificante que sea para usted, lo mejor es buscar la atención médica. Entonces, si usted tiene una tos que ya le han pasado más de 5 días y no se mejora tomando jarabes o tomando líquidos, y si ya tiene fiebre, es el momento ya de ir al médico. Entonces, lo que el médico hace es examinarlo, hacerle preguntas, interrogatorio, y después decir o establecer un diagnóstico, o sea, la causa de la tos, y de acuerdo a eso le da un tratamiento. Recuerde que la tos tiene una sinnúmero de causas, pueden ser infecciones, que es la gran mayoría, pueden ser algunos factores irritantes, alergias, hasta el simple humo del fogón, el humo del tabaco, del cigarro puede producir tos. Entonces, importante que usted, si tiene tos, no espere más de 5 días para ir a consulta. No deje pasar una tos, máximo si tiene fiebre. Actualmente tocamos este tema de la tos porque estamos viendo bastantes pacientes, niños y adultos, aún ancianos, con problemas de tos. Y una de las principales causas que hemos detectado son las infecciones respiratorias, así como lo dice ahí en esto que hemos desarrollado hoy de tema de la tos. Entonces, si usted tiene tos y tiene más de 5 días y no mejora, o si la tos empieza ya al segundo o tercer día con fiebre, entonces ahí sí ya no debe esperar 5 días. Si 5 días es cuando usted solo tiene tos, no tiene otra afección, pero si ya la tos comienza con dificultad para respirar, cansancio, dolor en el pecho y fiebre, entonces ahí vaya lo más pronto posible. No se automedique, sobre todo si usted es una persona con enfermedades de base. Que
Dios les bendiga, podemos volver acá. Eso ha sido lo que hemos querido tocar en esta noche sobre la tos. Ese es el tema que hemos tratado acá para que usted conozca un poco más de qué es la tos, por qué nos da tos, cuáles son las causas de la tos, algunos consejos que usted puede realizar en su casa cuando tiene tos. Y el mejor consejo siempre es no se automedique, vaya donde un médico o de una clínica o al centro de salud más cerca que usted tenga para que le traten la tos. Esperamos que hayan tomado en cuenta los consejos, haya servido mucho más hoy. De los problemas, haga lo correcto y no haga cosas indebidas. Y las consultas siempre les menciono que usted las debe de ir personalmente al médico, porque aquí en una llamada no lo estoy viendo, no lo estoy revisando, entonces no le puedo dar consultas al aire porque no es esto. Igual por teléfono a veces es bien complicado también dar consultas a las personas. Lo mejor es ir donde el médico para que si usted relacionándolo con el tema de hoy tiene una tos, pues el médico lo evalúe, lo examine, de acuerdo a eso detecte cuál es el problema que le está causando la tos y darle un tratamiento. Que Dios les bendiga, tengan una feliz noche y recuerden siempre, les decimos que si usted en algún momento quiere tener una consulta con nosotros, nos puede visitar en nuestra clínica, la Clínica Médica Familiar del Dr. Denis Estrada, que es su servidor, ubicados en la Placita Zanca. Ahí tenemos nuestra clínica. En la pared que está pintada en la parte baja, color blanco, ahí va a ver el nombre de la clínica y nuestro nombre. En la Placita Zanca, ahí nos puede ubicar para consultas de 8:30 a 4 de la tarde, de lunes a viernes, y los sábados de 8:30 a 12 del mediodía. Somos médicos generales con ya muchos años de ejercer esta noble profesión y vemos tanto niños como adultos en lo que es lo de medicina general. Que Dios les bendiga y nos veremos la próxima semana.